Bueno, quisiera que me acompañaran a la escritura, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 11. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 11, es una porción de la escritura muy conocida, casi que la repetimos en cada uno de nuestros servicios, pero vamos a poner especial énfasis en esta oportunidad, en algo que el Señor ha puesto en mi corazón que comparta con ustedes, porque es importante que todos lo tengamos claro. Dice la palabra de Dios, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por eso es que quisiera en esta oportunidad hablarles bajo el tema el ABC del cristianismo, volviendo a lo básico, el ABC del cristianismo. Y lo que tenemos es que volver a nuestras raíces, lo que tenemos que hacer es volver a lo básico que nosotros conocemos. Y es necesario que nosotros arranquemos de eso. En momentos de crisis, en momentos difíciles, tengamos nosotros la seguridad de la salvación eterna. Ahora, hace poco nuestro gobierno aquí en el país tuvo la iniciativa de sacar un alivio económico para muchas familias, 1.5 millones de familias acá en nuestro país. Y lo que hizo fue donar $300 a cada una de estas familias que habían salido beneficiadas. ¿Y qué era lo que había que hacer? Pues algo muy sencillo, era entrar a una plataforma electrónica, poner el número de identificación en esta plataforma y ahí le decían si usted estaba o no estaba favorecido con $300 de alivio económico para todo esto. Pues resulta que la plataforma colapsó. Todo el mundo salió corriendo queriendo alcanzar la suma de los $300. Al día siguiente, que se había anunciado que se iban a empezar a repartir en efectivo este dinero, salió una gran multitud de personas a convocar a estos lugares, se convocaron en estos lugares en donde iban a dar el dinero y resulta que esos lugares estaban cerrados por algún problema de logística. Esos lugares no estaban abiertos. ¿Y qué fue lo que hizo la gente? Se molestó mucho, estaban muy molestos, estaban todos unidos los unos con los otros y estaban reclamando sus derechos, un dinero que se les iba a regalar, un dinero que no tenían, que no habían ganado, sino que se les iba a regalar. En ese momento estaban todos unidos, se les olvidó el coronavirus, se les olvidó el contagio, se les olvidó la separación social y en ese momento todos empezaron a reclamar que por qué no les habían dado su dinero. Pues yo quisiera que nos enfocáramos en algo similar. A estas alturas del partido, en estos momentos difíciles en donde nosotros lo que tenemos que hacer es estar seguros que si morimos iremos a la presencia de Dios, vengo yo aquí hoy a poner una plataforma y no les voy a regalar $300, ni le voy a decir que meta su número único de identidad en una plataforma para ver si fue favorecido o no fue favorecido con un alivio económico. Lo que le estoy diciendo es, ¿está usted seguro de que va a irse a la eternidad? ¿Está usted seguro que ha sido favorecido con la vida eterna? ¿Está usted seguro que está escrito en el libro de la vida? No sabemos en qué va a terminar esto. Esperamos que en nuestro país no haya muchas personas que estén contagiadas con este virus y que las medidas que se han tomado sean eficientes y efectivas. Pero antes de llegar a eso y antes de poder tener un alivio económico y antes de ser favorecidos en una plataforma digital, quisiéramos saber si soy salvo. Quisiera saber si mis documentos están en regla en el reino de los cielos. Y es ahí donde yo quisiera que ustedes y yo nos enfocáramos en esta oportunidad. Es ahí donde yo quisiera que ustedes y yo pudiésemos estar seguros de que estamos en la plataforma correcta. Entonces, quisiera compartir con ustedes los siguientes puntos y el primero de ellos es la salvación, la necesidad
de la salvación. La necesidad de estar seguros que lo que estamos haciendo es correcto delante de Dios. Esta salvación de la cual hablamos es, por supuesto, la separación que hubo de los seres humanos con el pecado, la separación de Dios por el pecado de los seres humanos, y esto aparece en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis. Quizás en el primer capítulo y en el segundo, en la primera parte, todavía el pecado no había entrado. Pero de la segunda mitad, del capítulo 2 en adelante, el pecado se menciona en cada uno de los capítulos y los libros de la Biblia. El pecado siempre ha estado presente. Y después se deja de mencionar en los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis. Ahí termina el pecado. Pero ahí ya va a ser muy tarde, para que nosotros podamos estar en esa plataforma y ser beneficiados no con un alivio económico, sino con el alivio eterno de la salvación. Ya será muy tarde si nosotros no revisamos hoy si hemos hecho lo que debemos hacer. Entonces la necesidad de la salvación para nosotros es imperativa. Sí tenemos necesidad de salvación. Ahora, la provisión de esta salvación, cuando los diferentes gobiernos alrededor del mundo están preparando sus alivios económicos para la población, de esta manera en la cual buscan recursos, van a los bancos, van a instituciones financieras mundiales y empiezan a hacerse los recursos para poder sacar adelante a sus economías. Pero la provisión de la salvación eterna ya fue dada. La provisión de la salvación eterna viene del cielo para ustedes y para mí. La salvación está disponible para todo aquel que la necesite en el nombre y en la persona de Jesucristo. Entonces, en su sabiduría infinita, Dios diseñó nuestra salvación. En su sabiduría infinita, Dios preparó la salvación para ustedes y para mí. En su gracia infinita y a un costo infinito que ningún banco o ninguna cifra pudiese alcanzar esos números, Dios procuró nuestra salvación. Dentro de su gracia y en ese costo infinito de la muerte expiatoria de Jesucristo, Dios procuró su salvación. En los últimos días hemos visto noticias de unas cantidades de dinero que yo no sé ni cómo se escriben, 2 trillones de dólares. ¿Cómo pudiera escribir ese número en un papel? Que es el alivio económico que va a tener una de las potencias mundiales para su economía después de que pase la crisis del virus. Son números exorbitantes. Pero hay números más grandes, hay números más poderosos, hay números más robustos que estos. Y esto no nos ponemos a pensar en el amor y la misericordia de Dios que ha preparado la salvación eterna para generación tras generación tras generación de seres humanos. Desde que el Señor Jesucristo vino al mundo, desde que se abrió la oportunidad de entrar por la gracia y por la fe a la vida eterna, ¿cuántas generaciones han aceptado ese desafío? ¿Cuántas generaciones se han anotado en la salvación? ¿Cuántos ahora aparecen en la plataforma del cielo como personas salvas? Y es porque Dios procuró esta salvación en Cristo Jesús. La provisión de la salvación es también por el poder infinito de Dios. El poder infinito que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros, pero que también cuando Él tuvo el tiempo necesario para irse a la presencia de Dios y preparar morada para todos nosotros, dejó al Espíritu Santo para realizar la salvación. El Espíritu Santo es a través de quien ahora nosotros nos estamos montando, o en Él estamos montando, es el vehículo por el cual ahora le hacemos llegar un mensaje de salvación. Amigo o amiga que nos escucha, probablemente a usted le invitaron a conectarse a esta transmisión. Probablemente a usted le llegó una invitación de parte de nuestra iglesia o una invitación a través de la red social. Ahora yo le digo, ponga atención. Es necesario que ponga atención, es necesario que usted esté consciente de esta maravillosa oferta de un alivio eterno, no un alivio económico temporal. Para que usted esté seguro que su número de identificación, y no necesariamente el que portamos todos en nuestra cartera acá en este país, sino su número de identificación espiritual aparezca también escrito en esa plataforma electrónica espiritual, si quiere verlo así. Entonces, la provisión de la salvación del Señor es
sabiduría, sabiduría infinita, a través del diseño de nuestra salvación, la gracia infinita, el costo infinito, el poder infinito de Dios. Y el otro de los puntos que tiene la salvación eterna es la compasión infinita de Dios. La compasión infinita de Dios. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si este invento maravilloso de Dios llamado la creación, el ser humano, la fauna, la flora, el mundo, de repente llegara a Dios y decía, ya me aburrí de esto, voy a cerrar este invento y se acabó? Y que no va a mencionar más el amor de Dios y que no va a tener más amor por nosotros. Él lo pudiera hacer de un momento a otro. Él pudiera acabar con el mundo a través de este virus o a través de cualquier otra cosa. Sin embargo, dice la palabra que su poder infinito envió a su Espíritu Santo para realizar esto, y su compasión infinita es para que cada uno de nosotros pueda alcanzar el alivio espiritual que está en la salvación eterna, la salvación del Señor. En la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, segunda de Pedro 3:9, dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es de esta manera que nos damos cuenta que el Señor nos ha tenido paciencia todos estos años. Y lo que Él quiere, sobre todo en momentos de dificultad, en momentos en donde estamos desesperados, es que ustedes y yo vayamos y podamos buscar en nuestro cajón espiritual si nuestra partida de nacimiento está firmada, si estamos inscritos en el libro de la vida, si la salvación eterna ha sido aceptada por nosotros. Dios la puso a disposición. Vuelvo con el ejemplo de lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Si usted tenía asignado un alivio económico, pero sencillamente no metió su número de identificación en esa plataforma, nunca se dio cuenta de que estaba ese alivio económico ahí. No hubo manera de que usted se enterara. No hubo manera de que usted revisara si tenía alivio económico y por lo tanto nunca lo iba a poder utilizar. Pero ¿qué sucede cuando nosotros revisamos nuestra documentación? Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos un seguro de vida y que lo podemos hacer efectivo y no lo hacemos efectivo porque no sabemos que existe o no sabemos que está vencido? Por eso le quiero hacer esta invitación el día de hoy. Es prudente, es menester que en momentos como estos nosotros podamos tener a la mano la solvencia de nuestra vida eterna, que es la salvación en Cristo Jesús. Ahora, vamos a estudiar ustedes y yo cuál es la naturaleza de la salvación. Y es por eso que vamos a analizar dos vocablos que existen en la Biblia. En el Antiguo Testamento la palabra salvación se escribía Yeshua en hebreo, Yeshua, que era por supuesto un nombre, y estaba la palabra Yasha, que era el verbo, que ustedes lo pueden encontrar en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el griego, podemos escuchar la palabra o podemos traducir la palabra salvación en soteria, y que significa por supuesto la salvación ligada al advenimiento de Jesucristo. Estos son los dos textos que podemos encontrar, la etimología que hay en este vocablo. Ahora quiero compartir algo más con usted. ¿Qué significa esta salvación? ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver el primer punto. ¿Qué significa la salvación? La salvación es deshacerse del pecado. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuál es el procedimiento? Es renunciar al pecado. Es poderle decir al Señor: Señor, estoy consciente que he cometido este pecado, pero me arrepiento. No quiero estar más en este pecado. Quiero deshacerme de él. Ese es el paso número uno. ¿Y por qué estamos viendo esto? ¿Por qué estamos empezando a ver lo que significa paso a paso la salvación eterna? Primero, porque hay muchos de nosotros cristianos ya con algunos años en este caminar que hemos olvidado lo básico, el ABC del cristianismo. Segundo, porque hay muchas personas que han escuchado hablar de Jesucristo y han dicho: bueno, sí, está bien, me gusta esto de Jesús y he escuchado esto, pero nunca me han dicho cómo hacerlo. Nunca me han dicho cuáles son los pasos que debo seguir. Nunca me han dicho qué va a suceder. Tengo un poco de temor. Tengo un poquito de dudas y por eso no he dado el paso de la fe.
Por eso estamos ahora tratando de desmenuzar los pasos principales que tenemos que dar como cristianos para llegar a la salvación. Primero, deshacerse del pecado. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran a la Epístola de los Hebreos, capítulo 9, versículo 26. Hebreos 9, 26. Dice la Escritura: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por supuesto, estamos hablando de Jesucristo. Y Jesucristo, en una de sus funciones, en una de las cosas maravillosas que hizo al venir a esta tierra, era quitar de en medio el pecado. Porque el pecado produce la muerte espiritual, una separación entre el hombre y Dios. Y Jesucristo vino para quitar de en medio el pecado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos del pecado. La salvación lo hace por usted. Lo que tenemos es que llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, no quiero más estar atado al pecado. Nos deshacemos de él. El segundo es quitarlo de en medio. Quitar el pecado. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice la Escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vino Dios, mandó a su Hijo Jesucristo para que deshiciera el pecado que había sido fabricado por Satanás. Y cuando vino a este mundo y empezó a caminar aquí, apartó el pecado, lo quitó de en medio, que era el obstáculo que había entre él y nosotros. Y en este momento lo aparta y dice: no más, no quiero estar más con algo que nos estorbe a ustedes y a mí. Se deshizo del pecado y quitó el pecado. Número 3, otra de las cosas que hace la salvación eterna es la purificación del pecado. Porque donde hubo una pieza podrida, hay manchas, hay mal olor, hay otras piezas que se han contaminado, y es necesario quitar todo eso de ahí, dejar esa parte pura. ¿Por qué? Porque si no, eso va a volver a nacer. Porque si no, se va a volver a reproducir. No podemos dejar una bacteria en un lugar, tenemos que limpiarlo por completo. No podemos dejar una célula muerta en un lugar. ¿Por qué? Porque entonces se va a reproducir de nuevo, hay que quitarlo por completo. Y eso es lo que hace la obra salvadora de Jesucristo, la purificación del pecado. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice la Escritura. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él vino y con su sangre purificó nuestra vida, nuestros pecados, los hizo a un lado, los quitó, se deshizo de ellos y nos purificó para que no volviéramos a ser contaminados por ese pecado. Parte de la obra redentora, maravillosa y limpiadora de Jesucristo. Todo eso empezará a suceder en su corazón una vez usted le haya aceptado verdaderamente como Señor y Salvador. El siguiente de los pasos que hace la salvación es la limpieza del pecado. Nosotros tenemos una tendencia pecaminosa, tenemos siempre esa naturaleza pecaminosa con la cual nos es mucho más fácil hacer el mal que hacer el bien. Pero aquí nos damos cuenta que el Señor viene a limpiar todo vestigio de pecado en nuestra vida. Hay cosas que parecen sobrenaturales. Si usted y yo pudiésemos hacer un recuento de nuestros años, y hace 15, 20 o 10 o los años que usted tenga, después de haber aceptado al Señor Jesús como Salvador y haber experimentado su salvación, usted puede ver cómo su vida ha sido limpia de algunos pecados. Tal vez otros todavía no. Tal vez en otros hay que trabajar más fuerte, tal vez en otros hay que ser más determinado. Pero hay unos que el Señor los ha limpiado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 29. Primera de Juan 1, 29. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Nos va a perdonar nuestros pecados, y no solo eso, sino que nos va a limpiar de la maldad.
Conocí a una persona convertida y empezábamos a hablar ya acerca de Jesucristo en algunos momentos de descanso en el trabajo. Y él me decía, si usted supiera lo que yo era antes, si yo era malo, me decía, yo era malo, yo no podía alcanzar a entender lo que para él significaba malo, pero era verdaderamente malo, había sido verdaderamente malo, y Dios en ese momento había limpiado su pecado y había reconstruido su vida. ¿Qué otra cosa hace la salvación? Pues es la expiación por el pecado. Recuerdan ustedes que en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, se tenía que ofrecer un becerro, se tenía que ofrecer un palomino, se tenía que dar una ofrenda por los pecados de la familia. Y de esa manera el sacerdote entraba y ofrecía esa ofrenda en el templo para poder limpiar nuestros pecados. Pues eso lo hizo una vez y para siempre el Señor Jesucristo. Vino a expiar el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él pasó por alto en su paciencia y por su sangre nuestros pecados pasados, la expiación de los pecados. Y por último, en cuanto a la salvación, es el perdón. Colosenses capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿A través de quién? A través del sacrificio de Jesucristo, por supuesto. Tenemos en Él la redención. Han sido redimidos, han sido quitados, han sido cobrados por alguien más nuestros pecados a través de la sangre expiatoria de Jesús, y su perdón ahora es dado a nosotros. Es estar en la plataforma correcta del beneficio espiritual de los cielos. ¿Está su número inscrito en esa plataforma del beneficio espiritual? No sabemos hacia dónde va a llegar todo esto. No sabemos hacia dónde va a llegar toda esta dificultad que pasa sobre el mundo. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nuestras cuestiones económicas, nuestras cuestiones materiales, nuestro trabajo, nuestras empresas son importantes, claro, para vivir en el tiempo que estamos en este mundo que es limitado. Pero lo más importante es saber si tenemos salvación eterna. Es si tenemos el respaldo de Dios, no solo aquí en este mundo, sino cuando nos vamos a llegar a presentar a su presencia. El segundo punto que quiero conversar con ustedes o quiero compartirles es la conversión. La conversión. Conviértase. Cuando uno dice eso, suena la palabra muy fuerte y a muchos le asusta. Estoy consciente que algunos amigos o amigas que hoy están conectados, cuando yo mencione la palabra conversión, se van a hacer para atrás en su silla o en su asiento, y eso les va a causar un poquito de resquemor, pero déjenme explicarles lo que significa bíblicamente la conversión. Para que no nos asustemos, no veamos un cambio de iglesia, no veamos que hoy voy a tener que cambiar mis maneras de adorar a Dios, no vamos a ver que tengo que cambiar de lugar de adoración, no me voy a tener que botar a toda la familia encima mío, que voy a tener que hacer muchas cosas. No, la conversión no es eso, no es echarse encima a la familia, no es llevarle a la contraria a mis padres. La conversión es esto que voy a explicarle en los próximos minutos. La palabra conversión en el Nuevo Testamento viene de un vocablo griego que se pronuncia epístrofe. Epístrofe, que significa volverse a algo. En su significado más simple, la conversión es apartarse del pecado y acudir a Dios. Esa es la conversión. No estamos hablando de dejar la membresía en una iglesia y volverse a otra iglesia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay algo que dentro de nuestra vida debe volverse a Dios nada más. La mejor receta en los momentos de crisis, la mejor receta en los momentos de dificultad, ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso significa convertirse. Deje de convertirse en un seguidor de las cuestiones económicas, en un seguidor de las cuestiones humanas, y conviértase en un seguidor de Cristo. Esa es la palabra conversión. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Vaya, hay una cantidad de citas bíblicas que voy a compartir con ustedes en esta oportunidad. Maravillosas citas bíblicas que nos van a ir llevando paso a paso a todo esto que es el ABC del cristianismo. Todo lo básico que debemos saber. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Qué palabra más maravillosa! Dice aquí el Señor, arrepentíos, que es el primer paso que ya habíamos hablado acerca del arrepentimiento de los pecados. Y convertíos, vuélvanse hacia Dios. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de doctrina bíblica, no estamos hablando de liturgia de las iglesias, no estamos hablando de a dónde fui bautizado, en medio de qué creencias nací en mi casa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una genuina conversión, de la búsqueda personal del Señor en mi vida. Y esto es a lo que se refiere este versículo 19. Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor el alivio espiritual. Tiempos de refrigerio. Estoy seguro que toda esa multitud de personas que estaba fuera de esas oficinas en donde le iban a regalar ese alivio económico de $300 buscaban el refrigerio económico en esos momentos. Pero Dios, sin ninguna excusa, pero Dios no le está poniendo ninguna letra pequeña en el contrato, sencillamente le dice, conviértanse a mí y les daré tiempo de refrigerio en su interior. Es por eso la importancia de la conversión. La conversión abarca a la persona completa, el intelecto, las emociones y la voluntad. La conversión se produce mediante la cooperación armónica entre las actividades divinas y humanas. Aquí hay actividad divina, pero también hay actividad humana, mi voluntad. Debo doblegar mi voluntad para poder hacer la voluntad de Dios. Debo tener la voluntad de dar el paso de fe y llegar a la presencia del Señor, de poder empezar a hacer esta conversión. Intelecto, emociones y voluntad deben estar incluidas en este paso. No solo debe estar incluido en este paso el temor a la muerte, aunque por supuesto, tenemos que hacer esa gran pregunta: ¿en qué va a terminar nuestro mundo? ¿En qué va a terminar nuestro país después de todo este embate de salud? No lo sabemos. ¿A dónde vamos a terminar nosotros? No lo sabemos. Pero cuando tenemos nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo y hemos sido convertidos y vueltos a Él, nuestro corazón se llenará de tiempos de refrigerio. Quisiera que me acompañaran a la epístola a los Filipenses. El apóstol Pablo le escribe a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, versículos 12 y 13, dice la Escritura: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que preocuparnos, dice aquí, por nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que guardarlo como nuestro tesoro. Tenemos que tenerlo como lo más importante. En estos momentos, en los momentos de paz, en los momentos de tranquilidad, en los momentos de prosperidad, en los momentos de tristeza, en los momentos de mala salud, tenemos que guardar, lo primero que tenemos que guardar como máximo tesoro es nuestra salvación. Hay que guardarla con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Va a producir que mi intelecto, mis emociones y mi voluntad estén alineadas a los propósitos de Dios. Eso es lo que hace la conversión. Hasta este momento he hablado acerca de iglesias, hasta este momento he hablado acerca de doctrinas, he hablado de denominaciones, he hablado de corrientes de pensamiento cristiano. No he hablado de iglesias, porque tu iglesia no te salva, porque tu denominación no te salva, porque la religión en la que naciste en tu familia no te salva, porque no te salva el pastor, porque no te salva una iglesia, un edificio, porque no te salva la doctrina. Lo que te salva es una relación abierta y directa con el Señor. Es haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, es haber reconocido cómo Él hizo su sacrificio por ti. Ninguna religión te va a salvar.
Las religiones, las organizaciones religiosas, nuestras iglesias, lo que hacen por nosotros y lo hicieron por mí es ayudarnos a entrar en esa relación. Es basados en la Escritura, enseñarnos cómo nosotros podemos llegar a tener esa relación con Dios. Es enseñarnos a leer la Biblia para que en la Biblia podamos encontrar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Nada más. Pero el ir a una iglesia, el pertenecer a una iglesia, o ser seguidor de un pastor, o ser seguidor de un sacerdote determinado, o ser seguidor de una parroquia, no nos va a salvar. No nos salva. Iglesia Cristiana Josué Central no salva a nadie. Salva a Jesucristo. Es el único que puede perdonar tus pecados. Es el único que puede borrar tus pecados porque los llevó en su cuerpo en la cruz. Para eso se subió a esa cruz y sufrió lo que sufrió, lo hizo por ti. Jesucristo lo hizo por ti. Por eso Jesús sigue siendo la única solución para la raza humana, hoy y siempre, hasta que Él venga por nosotros. Ahora, dijimos que en la conversión hay dos lados, está el lado divino y el lado humano. Pues quiero compartir el lado divino. El aporte que hace Dios para que la salvación y la conversión en el ser humano sea efectiva. Y eso está en Hechos capítulo 3, versículo 26. Hechos 3, 26. El lado divino de la conversión. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Envió a su Hijo. Esa es la parte divina de la conversión. Había que tener algo o alguien a quien convertirse a. Y en esas circunstancias manda el Señor a su Hijo Jesús para que viniera a conversar con nosotros, para que viniera cara a cara a decirnos: esto es lo que mi Padre quiere, esto es lo que queremos como Dios, esto es lo que queremos que hagas. Mírame cara a cara, te voy a dar mi mensaje. Eso es lo que vino Jesucristo a hacer y puso su parte divina. Y es aquí a donde viene entonces la parte humana, la parte tuya, la parte mía, todos aquellos que teníamos que dar ese paso de fe tan básico, tan simple, pero que debemos ahora compartir, porque es necesario que tanto la iglesia del Señor como todos aquellos amigos que ahora, y amigas, damas y caballeros, que ahora nos están sintonizando también, entiendan la simpleza del Evangelio. No hay nada oculto, no has hecho nada para ganarte esto. No tienes que hacer nada bueno, no tienes que ser la mejor persona de la colonia ni de la cuadra, no tienes que ser el mejor vecino, no tienes que ser el mejor padre o el mejor hijo. Lo único que necesitas es creer en el Señor. Está bien ser el mejor vecino, está bien ser el mejor padre, está bien ser el mejor trabajador. Eso te va a quitar un montón de problemas humanos aquí. Pero eso no te va a servir de nada. En el momento en que tengas que meter tu código en la plataforma digital del cielo para ver si estás inscrito en el libro de la vida, porque la palabra de Dios dice que todo esto no se puede alcanzar por las obras humanas. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Porque nadie merece la salvación. Es por la eterna misericordia de Dios. Entonces viene el lado humano, que es nuestra conversión. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice la Biblia, Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí tenemos este versículo otra vez. Y esa es mi parte, es la parte humana. Yo pongo, dijo el Señor, a mi Hijo Jesucristo para que vaya por ti. Y lo que tú tienes que poner es tu voluntad. Tienes que decir: está bien, me voy a arrepentir y me voy a convertir. Esa es la parte humana de toda esta empresa que hoy se funda entre Dios y tú. Busca el mejor socio. El mejor socio para tu vida y tu vida eterna es el Señor Jesucristo. Es ahora donde tienes que hacer el enlace con Él. Y el tercer de los puntos que quiero compartir contigo hoy es la profesión de fe. Hablamos acerca de la salvación eterna. ¿Cómo va en toda su estructura la salvación eterna bíblicamente? Hemos hablado también acerca de la conversión. Y lo desmitificamos, le quitamos el mito que tenía de la conversión, de que hoy tengo que dejar de ser de una religión para hacerme de la otra. No, eso no hay, no existe eso. La conversión es con Dios. Y ahora vamos a hablar de la profesión de fe.
Una vez yo he entendido lo que significa la salvación eterna y una vez yo he entendido lo que es la conversión hacia Dios, necesito la herramienta para ejecutarlo. ¿Cómo lo hago? Ok, ya entendí que la salvación eterna es necesaria, ya entendí que la conversión significa que yo tengo que entrar en una relación con Dios y no es necesario que hablemos de liturgia, ni de iglesia, ni de denominaciones, ni nada de eso. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues esa es la gran pregunta que hemos tenido todos en un momento dado de nuestra vida. ¿Y cómo lo hago? ¿Será fácil? ¿No será fácil? La oferta del Señor es mucho más fácil de lo que pensamos. Estamos acostumbrados a siempre que en los contratos hay letras pequeñas que tenemos que leer. Estamos acostumbrados que siempre hay algo detrás en una venta de un producto, que hay algo que no está del todo bien, que cuando el precio es demasiado bueno es porque algo está oculto. Yo te voy a decir algo, no hay nada oculto en la oferta del Señor Jesús. No hay nada oculto porque Él te ama incondicionalmente. No hay nada oculto porque Él lo que quiere es pasar la eternidad contigo. No hay nada oculto porque Él quiere que te salves, que limpies tu interior, que tengas una buena vida en el tiempo corto que nos queda acá en este mundo y que aseguremos la salvación eterna y la entrada a los cielos cuando ya no estemos acá. No hay nada oculto. Y eso se hace de una manera muy sencilla a través de una oración. A esto yo le voy a llamar la toma de protesta del cristiano. Y con esto les voy a leer momentáneamente la toma de protesta del presidente de los Estados Unidos. Eso es algo que está escrito en la Constitución y ellos lo que hacen es leerlo. Y se para delante del senador, uno de los senadores, el señor presidente electo. A un lado se para su esposa con una Biblia y todavía dudamos de la Biblia y todavía dudamos de la palabra de Dios. Y hay algunos que la señalan que es un libro escrito por hombres. No hay nada mejor que haga referencia a Dios sobre este mundo. No hay ninguna literatura, no hay nada que describa la bondad de Dios y su deseo para con el mundo que en la santa palabra de Dios, la Biblia. Y entonces viene el presidente electo y pone su mano sobre la Biblia y hace un juramento delante de todo el mundo. Y ese juramento dice así: yo juro solemnemente que desempeñaré legalmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y lo haré con la mayor capacidad posible, haciendo preservar, defender y proteger la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, hay un propósito. Después de que él retira su mano de la Biblia, es nombrado el presidente número tal de los Estados Unidos. Y ese discurso, esa toma de protesta está puesta en la Constitución. Pues ahora es necesario que tú tomes protesta delante de Dios para poder aparecer, o que tu número de identidad, o que tu nombre, como lo quieras ver, aparezca en el libro de la vida, en la plataforma digital de Dios, para darte ese alivio espiritual y ese tiempos de refrigerio que el Señor nos quiere dar a todos nosotros. Hay que hacer una toma de protesta. Y es ahí donde me voy al texto base con el que abrimos esta porción o este mensaje. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 11 dice: mas que dice, cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Simple, sencillo, práctico. Lo tenemos que sentir en nuestro corazón y lo tenemos que pronunciar con nuestra boca. Eso es lo que el Señor dice acá. Mateo capítulo 10, versículo 32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es por eso que nosotros en nuestra profesión de fe nos tenemos que apelar, tenemos que aplicarnos a esta escritura. Ahora sí, estoy seguro que después de este mensaje, estoy seguro que después de haberte explicado esto y después de lo que viene ahora, los cimientos del infierno empezarán a temblar. Satanás sabe que en este momento hay mucha gente que va a llegar a sus pies, que va a buscar su partida de nacimiento del cielo,
que va a buscar o simbólicamente va a consultar la plataforma digital del Espíritu para saber si está escrito en el libro de la vida. Y ahora, después de esto, el reino de las tinieblas va a empezar a temblar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va a volver las espaldas a Satanás y a sus cosas y va a convertirse al verdadero Dios, al Dios vivo, a Jesucristo. Nosotros hacemos una oración al final de cada una de nuestras prédicas, en donde le pedimos a la persona que repita después de nosotros. Y ahora te preguntarás tú y dices, bueno, ¿y yo por qué tengo que repetir esa oración? ¿Y yo por qué tengo que decir exactamente eso que ustedes dicen? Hay un protocolo, es un formulario que ha venido del Ministerio de Exteriores del Cielo y en el cual tengo que llenar. ¿O se lo han inventado ustedes porque, pues, no sé, suena bonito? Pero no es así. Una oración de fe, una oración de arrepentimiento, una oración de conversión a Cristo debe llevar algunos requisitos bíblicos. Y voy a tratar de explicarte en los próximos minutos cada uno de los versículos bíblicos que lleva esta oración. En esta oración que vamos a hacer al final y que yo te voy a invitar, tenemos que decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, perdóname, Señor. Eso es lo primero. Y eso, si tú lo quieres buscar, está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Arrepentimiento de nuestros pecados. Después tenemos que decir en esa oración: sé que viniste al mundo hecho hombre. 1 de Juan 4:2. Tenemos que confesar que Jesucristo vino en carne. Después de eso vamos a decir: moriste en la cruz y la sangre que derramaste fue para limpiar mi pecado. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Tenemos que decirlo. Resucitaste al tercer día y estás sentado en la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Por eso hoy te abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Colosenses 3:15 y 1 de Juan 4:14. Ahora, ¿por qué Señor y Salvador de mi vida? ¿Por qué debo de mencionarlo así a Dios? Bien fácil. El Señor es el que gobierna, el Señor es el que controla y el Señor es el que dirige tu vida. Por eso debo hacer a Dios mi Señor, para que gobierne, controle y dirija mi vida, mi interior. Dice la palabra del Señor que ahora nosotros hemos sido comprados por precio y somos templo y morada del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros será el que gobierne, controle y dirija nuestra vida. ¿Y por qué le tengo que decir Salvador? Si es Señor el que gobierna, controla y dirige, el Salvador rescata, liberta y es tu Redentor. Un Salvador, el que viene a salvarte, es el que viene a rescatarte, el que viene a darte libertad y el que viene a darte redención de pecados. Es por eso la importancia que de nuestra boca salga esta toma de protesta de los hijos de Dios. Es la única manera en la que tu nombre aparecerá en la plataforma divina del cielo. Es la única manera en que será registrado en ese lugar. Y ahora quisiera leer esta porción de la Escritura, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 4:2. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando con vuestros pecados. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y 1 de Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Si nosotros aseguramos nuestra salvación, si nosotros tenemos claro lo que es una conversión, y nosotros tenemos ahora la oportunidad de hacer la profesión de fe, voy a estar seguro que apareceré en la plataforma del Señor. Y el Señor entonces mandará su alivio espiritual, que será la vida eterna con Jesucristo. Por eso quiero invitarte a que, si estás conectado por primera vez con nosotros y ahora has entendido el llamado a la salvación,
el llamado a poder dar un paso de fe y decir, sí, yo quiero aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador. Ahora que has entendido paso a paso lo que va a suceder, necesito que hagamos juntos esa oración. Pero también voy a hablar a todos aquellos cristianos que hemos olvidado el ABC del cristianismo, que hemos olvidado también la parte más básica del cristianismo, que nos hemos ido enterrando estos tesoros maravillosos de la palabra. Y que ahora, si yo preguntara cómo está tu salvación, ahora si yo preguntara cómo está tu vida cristiana, ¿estás listo para irte a la presencia de Dios? ¿Estará tu número de identificación en la plataforma? Si no estás seguro, vuelve a Cristo. Si no estás seguro, te invito a que vuelvas al Señor. También a ti, que probablemente hoy nos estás sintonizando y que naciste en un hogar cristiano y que conociste la palabra de Dios, pero te fuiste al mundo y ahora estás volviendo y hoy estás regresando. Es necesario que junto a nosotros también tú puedas ir a revisar tu partida de nacimiento espiritual. Vuelve al Señor, vuelve a Cristo, vuelve a la fe. Quiero terminar esto leyendo una porción de la Escritura. Al final, cuando ya no hay pecado, cuando ya se ha consumado el reino de Dios en este mundo y estaremos todos en su presencia. Cuando dijimos en el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, ya no habrá pecados porque estaremos en su presencia y seremos perfectos y seremos hechos hijos de Dios para estar con Él, adorándole a Él toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 21, versículos 16 al 17, del 16 al 27. La ciudad se halla establecida en un cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con caño, 12,000 estadios, y la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y yo vi no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí nunca habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá enfermedad y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en él, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. La eternidad. Si quieres dar este paso de fe, te invito a que ahí donde estás, te unas conmigo a esa oración que ya hemos visto que es bíblica, que está respaldada por la Escritura, y que a través de ese paso de fe tú vas a asegurarte de estar en la plataforma divina, escrito en el libro de la vida del Cordero. Y si alguno de ustedes, hermanos en Cristo, que sienten la duda de saber si su nombre está escrito ahí, también hagan esta oración. Y tú que tal vez fuiste al mundo y estás regresando ahora, también haz esta oración ahí donde estás. Unámonos todos para hacer esta oración y asegurar que en la plataforma digital, espiritual de los cielos, esté escrito nuestro número, nuestro nombre, y que cuando el Señor venga por su iglesia podamos ir a compartir este lugar tan hermoso, tan bello, que ahora está descrito en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22.
Oremos. Di conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida, guía mi vida, Señor. Gracias por rescatarme del pecado y darme la redención eterna. Ahora, Señor, me quiero convertir a Jesucristo sin miedo, sin temor, porque he comprendido que no es una conversión social, sino es una conversión directa con el Creador. En el nombre de Jesús.